Buenas tardes, gracias por estar aquí, como decía Miguel Ríos, ¿no? Gracias por estar aquí. Yo me llamo Manuel Martín Algarra, soy profesor de la Facultad de Comunicación y subdirector del Instituto Core Curriculum. Y he sido contratado, nunca mejor dicho, para moderar esta mesa. Pero primero va a hablar Álvaro Muñoz, que es alumno del Diploma en Teología, antiguo alumno de la Facultad de Filosofía y Letras, alumno del Diploma de Teología, que va a decir unas palabras para introducir el marco en el que esta conversación tiene lugar. Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Yo soy Álvaro, estoy estudiando Diploma en Teología y estoy cursando las asignaturas de Teología Fundamental, de Teología Espiritual, de Teología de la Creación y Escatología. Y cuando me dijeron de presentar un poco esta charla, este coloquio, a mí directamente fui a la pregunta, ¿no? ¿Qué pinta Dios en mi vida? Y es verdad que ante eso se me presentaron tres circunstancias, en las que no puede pensarse qué pinta Dios en mi vida. Y a mí me ocurre un alumno en un examen que no sabe muy bien qué responder. Y ve la pregunta y no tiene mucha idea. Y dice, Dios mío, por favor, sálvame, porque de esta no voy a salir. Entonces, bastante lícito, muy bien, claro, pues muy bien. Otra circunstancia, por ejemplo, podría ser cuando uno está tranquilamente con sus amigos, con una barbacoa, disfrutando del sol de Pamplona. Y claro, con eso, oye, Dios mío, qué gozada. Esto espectacular, maravilloso, súper bien. Pero, claro, también desde que empecé a estudiar teología, este diploma y demás, si una persona se ha preguntado un poco más qué pinta Dios en su vida, es verdad que, por así decir, es capaz de responderlo de otra manera. ¿En qué sentido? En el sentido en el que uno se da cuenta, sencillamente, de que, claro, no ha habido ningún momento en mi vida en el que Dios haya estado ausente. De esa manera, claro, uno empieza a enfocar lo que significa Dios de otra forma. Con la teología, lo que podemos decir sencillamente es, esto es una cuestión de fe. Es decir, uno tiene fe y sabe que Dios acompaña todo el rato a la vida de uno. Pues muy bien, estupendo. Pero es cierto que a veces perdemos un poco lo que significa realmente la teología. Y es que en realidad la teología es sencillamente escuchar con la razón lo que la fe nos dice. Entonces, de esa manera, Dios lo que puede hacer es revelarse con la palabra, de forma que nosotros podamos entender realmente qué está sucediendo en nuestra vida. Por eso mismo, el hecho de haber podido estudiar teología, y en concreto este diploma, también te abre una gama bastante interesante de lo que significa fe. Y por eso cuando uno se pregunta qué pinta Dios en su vida, y tiene la suerte de haber podido estudiar teología, es capaz de ponerle palabras a lo que Dios le ha dicho que es su vida, a lo que Dios le ha dicho que es el mismo y a lo que Dios le dice que es Dios. Y con esto yo creo que ya había terminado. Así que comenzamos. Impresionante, vamos a ver. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias. Esta conversación se organiza en torno a una oferta académica de la universidad que es reciente, pero que forma muy bien a la gente, como habéis visto, que es el Diploma en Teología. El Diploma en Teología es un título propio de la Universidad de Navarra, que después de muchos años de existencia de la Facultad de Teología y de estudios de teología entre nosotros, entre las facultades de la universidad, pues han visto que podía ser un buen complemento de formación para los estudiantes de la universidad. Y se han decidido, pues con gran audacia, a organizar este pequeño diploma muy flexible. Tenéis mucha información en la web, pero que forma muy bien, como habéis visto. Y dentro de estas actividades de presentación del diploma, pues se ha organizado este coloquio, ¿qué pinta Dios en mi vida? Pensaba, cuando subía para acá de mi despacho, me he acordado de un libro que yo leí cuando yo era estudiante, o sea, hace muchos años, de una señora que se llama Tatiana Goricheva,
que se titula Hablar de Dios resulta peligroso. Esta señora era una conversa en la Unión Soviética. Entonces se entiende muy bien eso, de que hablar de Dios resulta peligroso. En el fondo, hablar de Dios resulta peligroso también hoy. Y de hecho aquí tenemos un poco ambiente como de clandestinidad, ¿no? Estamos reunidos en lo clandestino aquí arriba en un... y sin embargo, la gente quiere oír hablar de Dios. Todos en el fondo contamos de alguna manera con Dios. También pensaba que probablemente aquí haya gente que no crea en Dios, o que no practique, o que haya venido por curiosidad, o que sea, no sé, del enemigo y venga aquí a... Pero es que realmente Dios tiene un papel en nuestra vida también cuando no le damos un papel a Dios en nuestra vida. Hoy he oído una cosa justo después de que nos viéramos esta mañana, que me ha dicho, eso lo tengo que decir. He oído una expresión que me ha llamado la atención. A veces pensamos que Dios es un rival al que hay que eliminar del tablero de juego. Me parece que eso describe muy bien, en el fondo, el principio del Génesis, ¿no? O sea, el pecado original. Y bueno, pues aquí tenemos a dos personas que no es que hayan querido eliminar a Dios, sino que se han dado cuenta de que Dios está en el mismo tablero que ellas y que su vida alcanza una plenitud, un mayor sentido gracias a ese encuentro con Dios. Y son dos personas que tienen trayectorias en ese encuentro con Dios muy distintas. Coté Zegers, arquitecta, profesora de la Facultad de la Escuela de Arquitectura y doctora en Teología. Y Carlota Valenzuela, politóloga, abogada, ejecutiva de una empresa multinacional y peregrina. Entonces, a mí me gustaría, en primer lugar, que cada una de vosotros se presentara brevemente, antes de entrar en la conversación propiamente, y nos contaréis qué habéis hecho y por qué os han seleccionado para venir aquí. Porque a mí está claro. Soy... Carlota, tú. Me encanta lo de politóloga, abogada no jurista, bueno, y peregrina. Porque yo ya solo me defino como peregrina, o cuando me piden ¿qué ponemos debajo de Carlota Valenzuela? Y siempre pienso, hija de Dios, porque es como lo que más me define. Todo lo demás me parecen títulos como que me resultan un poco lejanos. Yo creo que me han invitado con mucha insistencia y me hace muchísima ilusión, la verdad, estar aquí, por cómo ha pintado Dios en mi vida de una manera muy curiosa y, a mi modo de ver, muy creativa. Yo estudié Derecho y Ciencias Políticas y luego cursé un MBA en Comercio Exterior. Después de eso tuve una trayectoria profesional pasando por la Embajada de España en Marruecos, Banco Santander y por último en Acciona, así como ejecutiva, igual tampoco, joven profesional con mucha pasión. Y en esta vida profesional que me apasionaba, se me ocurrió preguntarle a Dios, ¿y tú qué quieres de mí? O sea, yo tengo claros cuáles son mis sueños, ¿no? Pues tener una carrera profesional apasionante, encontrar un hombre maravilloso, tener una vida, bueno, muy, muy plena, según mis parámetros. Y lo que se me ocurrió fue preguntarle a Dios, ¿y tú qué has soñado para mí? Y lo que no me esperaba era su respuesta, la verdad, porque cuando la respuesta apareció como peregrina a Jerusalén, mi cara se parece bastante a vuestra cara ahora mismo. ¿Cómo es posible? Y bueno, pues de alguna forma que todavía no consigo entender muy bien, Dios puso esa semilla en mi corazón, ese anhelo de forma muy clara y contundente, que era que peregrinase a Jerusalén. Y en el momento en el que, bueno, pues le entregué todo lo que tenía, que tampoco era tanto, pero yo estaba bastante apegada, pues empezaron a pasar cosas maravillosas. La primera y más fuerte fue que durante el año 2022 peregriné a pie desde Finisterre hasta Jerusalén, cruzando a lo largo de 11 meses, 12 fronteras, más de 6.000 kilómetros. Esto es especialmente sorprendente si me conocierais, porque no tengo mucha capacidad de esfuerzo, no soy una persona especialmente deportista. Mi hermano decía, si tú llegas a Jerusalén, la gente entenderá perfectamente que esto es de Dios, porque tuyo no es.
Y bueno, llegué. Sorprendentemente llegué y cuando llegué a Jerusalén entendí que la meta no era Jerusalén, que yo iba a ser peregrina el resto de mi vida y ojalá me sigan presentando siempre como peregrina, porque comprendí que mi peregrinación era hacia los brazos de Dios, donde espero llegar algún día. Y a partir de ahí, pues lo que siguió sucediendo fueron proyectos muy locos, muy bonitos, con una vida entregada al Señor que no deja de sorprenderme y que vivo de esta forma como vengo aquí hoy, agradecida, bendecida y feliz de poder compartir este regalo que he recibido con gente como vosotros. Creo que por eso es por lo que me han invitado. Muy bien. Adelante. Y yo pienso que a mí me han invitado justamente porque hice un doctorado en teología. Pienso que así de sencillo, ¿no? No tengo una historia tan impresionante como la de Carlota, pero sí hay quizás un aspecto que a mí me marcó bastante, ¿no? Yo estaba en el colegio, fui atleta, era deportista, y aunque ponía mucha atención en clase y así, me dedicaba 100%, bueno, soy chilena, ¿eh? Esto es un punto importante porque hablo muy chileno y eso se me da. Y bueno, entonces el deporte para mí era todo, ¿no? Y ahí me iba bastante bien, tenía bastante éxito deportivo y mi sueño siempre era el deporte. Y un año, cuando estaba ya terminando el colegio, me invitaron a un campo de trabajo y en ese campo de trabajo, claro, lo que hice fue ayudar a los demás, etc. Y eso para mí fue como un primer remesón fuerte, porque me di cuenta que me hacía mucho más feliz o llenaba mucho más como esos deseos del corazón del hombre, ¿no? De la persona humana, el darme a los demás, que a lo mejor el conseguir todos mis éxitos deportivos, ¿no? Ese año yo había salido subcampeona de Chile en una disciplina y para mí era bueno, a ver si salgo campeona, ¿no? Pero ese primer como sacudón de decir, oye, esto te llena mucho más que a lo mejor ser la mejor o no sé qué, me hizo como pararme y pensar, ¿no? Luego, terminé el colegio, entré a estudiar arquitectura y nada, y ahí en arquitectura tuve como un segundo remesón, que fue, cuando yo estudiaba arquitectura podía especializarme en distintas áreas, ¿no? Y yo me especialicé en toda el área de patrimonio, de rehabilitación, de la arquitectura, de historia de la arquitectura. Tomé varias asignaturas optativas como de estética, historia del arte, y me encontré con la belleza, ¿no? Y eso fue un segundo sacudón, ¿no? Que se me abrió un panorama bastante enorme de algo que iba mucho más allá de mí, ¿no? Y así como me encontré con esa especie como de algo infinito, trascendente en la ayuda a los demás cuando estaba en el colegio, aquí me encontré con esa misma idea de algo infinito y trascendente en la belleza. Y eso también me hizo pararme y pensar y decir, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto como infinito que yo quiero como agarrar, pero que no consigo agarrar, ¿no? Y ese pararme a pensar, como que, me abrió como un interés quizás por esos temas como más, esas típicas preguntas trascendentales, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿No? Dios, yo era católica, iba a misa los domingos, practicaba, etc. Pero esto como que obviamente para mí fue un cambio, ¿no? Y luego tuve la suerte de poder ir a estudiar teología a Roma, solo la carrera, ¿no? Y me fui, estudié teología y claro, y ahí se me abrió de nuevo otro campo, ¿no? Que era el de la teología, que para mí fue algo totalmente análogo a la belleza. O sea, todo eso que yo había como aprendido de la belleza, del arte, de la trascendencia, era totalmente comparable a Dios, ¿no? Y era como un paralelismo. Y dije, esto hay que unirlo, ¿no? Y ahí yo terminé de estudiar la carrera y volví a Chile. Y trabajaba, y en ese sentido a mí me pasó algo parecido quizás a Carlota, trabajaba en un estudio de arquitectura bastante bueno, tenía un trabajo como ya estable, etc. Pero claro, cuando uno dibuja planos, hay que hacer algunos cálculos, pero en general uno puede pensar mucho, ¿no? Y entonces ahí la cabeza era como, tengo que hacer algo que una esta especie como de cosa que se me metió dentro de la belleza y el arte y la teología y Dios, ¿no? Porque yo veía que había una conexión muy directa y como que no me quedaba tranquila. Y una amiga un día me dijo así, Cotay, ¿por qué no te vas a estudiar teología a Navarra? Y yo dije, ¿a Navarra? Me dijo, sí, hay una facultad de teología muy buena, te puede gustar, etc. Y así surgió y me vine aquí a hacer el máster en teología dogmática y luego hice el doctorado donde justamente, ahí uní un poco la idea de la contemplación y la belleza con el misterio de la Santísima Trinidad. Y en el fondo hice una tesis sobre ese tema que resultó muy bonita, la verdad. Ha sido una experiencia de aprendizaje muy buena.
Qué bien, o sea que claramente está justificado que estés así, no sois accidentes como yo. Y me parece que aunque tenéis dos trayectorias tan distintas, en los dos casos, de manera muy distinta, hay un componente común, que a mí me gustaría que conversarais o que nos contarais algo, que es una peregrinación es quitarse de en medio, y imagino que pasar muchos ratos sola, y si estás peregrinando a Jerusalén porque Dios te lo ha sugerido, pues imagino que algo tratarás con él, el silencio, y una tesis doctoral, todos sabemos que tiene muchas horas de biblioteca, o sea que hay un componente común, ¿no? Yeah. Eso de la reflexión, el silencio y la vida cristiana. ¿Qué podéis comentar sobre esto? Bueno, en el caso mío, el pasar horas en la biblioteca, la verdad es que se hace bastante duro. Pero yo diría que, claro, que... O sea, bueno, al final el encuentro con la belleza y el encuentro con el silencio tienen bastante en común, ¿no? Cuando uno piensa en la música, piensa en la armonía, el silencio... Bueno, no sé, los que sepan música, ¿no? Hay como una figurita que en la partitura está dibujada, porque tiene un papel importante, ¿no? De hecho, hay un compositor que hizo toda una obra que era el silencio, ¿no? Se subía un pianista al escenario, se quedaba ahí, no hacía nada y luego se bajaba, ¿no? Y es famosa porque en el fondo lo que él quería poner en valor ahí era justamente el silencio. Y en la reflexión teológica es verdad que se requiere mucho silencio, y justamente yo pienso en una tesis sobre la contemplación, yo creo que se une mucho el silencio, la pausa interior, esto como que chilla. El silencio, la pausa interior y también sí, a lo mejor era eso. El silencio, eso, la pausa interior y el asombrarse frente a la belleza, ¿no? Yo, claro, tuve que leer muchos textos, muchos libros, muchas cosas que eran muy profundas, y eso requería como esa pausa, ¿no? Ese momento de pararse, de pensar y encontrarse frente a algo. Yo creo que es lo que pasa en la teología, ¿no? Que te supera. Porque por mucho que uno se dedique a la reflexión y a tratar de comprender, ¿no? ¿Quién es ese Dios? Eso se queda corto. Y luego, a la vez también, unido a lo de la vida cristiana que decías, es muy interesante, porque a la vez también la teología te abre un campo de comprender la fe que uno vive, ¿no? O sea, cuando uno, por ejemplo, se para y piensa, no sé, por ejemplo, ¿qué es la misa? ¿No? Y entender el fondo de la misa, claro, te permite tener una vida cristiana mucho más rica y entender también, no sé, cada una de las cosas que uno vive, por qué las vive, y luego qué papel tiene eso en mi vida, ¿no? Y bueno, y luego también hay un tema ahí del silencio con lo inefable, que bueno, eso yo creo que será otra pregunta, no lo sé, pero que Manuel me dijo que me quería preguntar sobre eso, pero que tiene mucha relación sobre el silencio y lo inefable y lo que es la belleza. Pero bueno, eso. Pero yo me imagino que peregrinando, ahí sí que hubo muchos momentos de silencio. Tú no te has parado, ¿no? Tú no te parabas. Ella se paraba mucho, pero tú no te parabas nada. No. Tenía que parar para dormir y poco más, la mochila otra vez a la espalda y a los caminos. Me encanta que preguntes sobre el silencio, porque me parece que es como la columna vertebral de nuestra vida como cristianos, porque, o sea, para mí, antes de la peregrinación, en la fase de discernimiento, fue clave el silencio para poder estar en posición de escucha. Si uno le pregunta a Dios, ¿qué quieres de mí?, uno tiene que hacer silencio para poder hacer escucha. Y yo no sé vosotros, igual tenéis una vida de oración basada en el silencio maravillosa, yo no la tenía. Y lo que a mí me pasaba, esto hace sí, un poquillo también. No. Si no, apagamos micro y hablamos así al aire, ¿no? Para mí, en la fase de discernimiento fue clave el silencio, porque, pues, para estar como en posición de escucha. Y durante la peregrinación aprendí un poco, sigo en pañales, a hacer oración contemplativa, que justo lo has dicho tú, y me parece que es clave que dejemos de hacer ruido todo el rato. Creo como que uno de los grandes problemas que vivimos, igual vosotros no, yo sí, es el ruido constante. O sea, todo el rato nuestra cabeza está... nos ponemos a rezar, no sé vosotros, yo, rosario, le cuento cosas a Dios, leo cosas, es como el ruido constante. Y esto de hacer silencio, a mí me ayudó mucho el hacerlo caminando, porque como que de forma natural, cuando uno camina, pues
el ruido va bajando. Pero esto de que el ruido baje no solo te ayuda a estar en posición de escucha, sino te ayuda, igual esto es muy místico, no lo sé, pero como a descubrir el misterio que habita en ti. O sea, Dios habita en ti, pero si no le dejas silencio y estás todo el día con ruido, como que no puedes escuchar su susurro en tu vida. Y tanto para entender qué quiere de ti, como para entender cómo, bueno, entender o vivir cómo vive dentro de ti, para mí el silencio fue clave. Y es cierto que durante la peregrinación, muy poco a poco, el ruido fue bajando. Y el que el ruido bajase me permitió abrir los oídos, abrir los ojos y abrir todos mis sentidos a la maravilla de la creación que se abría delante de mí. No sé si os ha pasado alguna vez de ir paseando y de repente no darte cuenta de que hay un atardecer maravilloso porque estás pensando en los emails que tienes que enviar, en el trabajo de la facultad, no sé qué, el tema del examen que no te has estudiado, y de repente dices, ¡oh, si esto estaba delante de mí no me he dado ni cuenta! Pues yo creo que ahí está la clave del silencio, y a mí es verdad que peregrinando se me hizo como natural con el ritmo de los pasos y con la maravilla de la creación que tenía delante de mí, pues como que de forma natural entré en el silencio. Y si a algo os puedo invitar a que hagáis silencio en vuestra vida. Bueno, vais a tener el uso de la palabra, vais a poder preguntar, pero yo, mi posición de moderador, para ganarme el sueldo, voy a seguir planteando cosas, ¿no? Bueno, también en vuestra vida ha habido aprendizajes, ¿no? Sí. O sea, vuestra trayectoria, que la describís a posteriori también, y de manera tan atractiva y que tiene tanto sentido, pues me parece que de todo esto ha resultado un aprendizaje. Por ejemplo, tú has hablado de lo inefable, de las cosas. Esta es una cuestión de la que me gustaría que hablaras. Esta es como la pregunta preparada, ¿no? Por si no se notó. Pero sí, yo creo que un aprendizaje para mí, o sea, que a mí justamente en estos dos golpes que comenté antes, ¿no?, que me marcaron, fue que una vez me encontré leyendo un texto que me pasó una amiga por casualidad, o sea, era una fotocopia de una planimedia, con una definición de la palabra inefable. En realidad yo, bueno, estudié arquitectura, tampoco que supiera mucho de lengua en ese momento, estaba en mi primer año de carrera y estaba descubriendo toda esta área artística de la belleza, todo este mundo nuevo, ¿no?, que les comenté antes. Y de repente leyendo este párrafo y esta definición, me di cuenta que eso que yo experimentaba, que yo de alguna manera, de lo que yo estaba teniendo experiencia, al encontrarme con un paisaje bonito, con una obra de arte, con una sinfonía de música, como que estaba muy bien definido con esa palabra, ¿no?, inefable. Y la definición decía que es lo incomparablemente bello que al romper con su esplendor la armonía de lo creado, despierta en nosotros la idea de lo infinito, ¿no? Y bueno, me la aprendí de memoria porque, o sea, me la sé de memoria porque me golpeó, ¿no? O sea, es algo tan bonito, tan bonito, tan bonito que brilla, ¿no? Esa belleza brilla y es tan potente que rompe, ¿no? Rompe como la rutina, rompe, ¿no? Con la armonía de lo creado se refiere como a lo que uno ve en el día a día, ¿no? Y de repente es ese paisaje espectacular que te golpea y que despierta en uno esa idea de lo infinito. Y dije, ¿qué es esto, no? O sea, como esa trascendencia que yo encontraba en ese golpe de darme a los demás, quizás ese primer golpe cuando estaba en el colegio, y luego en la belleza, ¿no?, estaba ahí, y eso para mí fue un aprendizaje, quizás de un concepto, algo como tan sencillo como a lo mejor una frase de un diccionario, pero que a mí fue como, esto es, ¿no? O sea, lo inefable. Y luego, claro, con esa oportunidad de estudiar teología, claro, Dios justamente es inefable, y podemos decir, todo lo que desde el punto de vista teológico, ¿no?, se atribuyen los atributos de Dios, Dios también es la belleza. Entonces, claro, hay una conexión muy directa de esta experiencia de lo bello y a la vez también de ese papel que tenía Dios en mi vida y que cada vez, a través de la belleza, fue cobrando una relevancia mayor, ¿no? Un interés por profundizar, por querer como abarcar, ¿no?, esa belleza. Hay una cosa muy bonita, y perdón aquí como que me estoy... Pero que es el tema de... Hay una frase de Baudelaire, ¿no?, que hablando de la belleza, dice que el artista, o sea, entra en un duelo con la belleza, ¿no? Se llama, de hecho es una prosa poética que se llama El Confiteor del artista, o sea, la confesión del artista. Y dice, es un campo de batalla, ¿no? El encuentro del artista con la belleza es un campo de batalla en que el artista grita antes de ser vencido, ¿no?
Entonces, claro, yo me paré a pensar en esto y dije, claro, porque en el fondo, ¿vencido por quién? Por la belleza. O sea, la belleza siempre le gana al artista. ¿Por qué? Porque se encuentra con la belleza, la trata de plasmar probablemente en una obra de arte, pero es que siempre se queda corto. Porque la belleza, ¿no?, es trascendente, o sea, es infinita. Entonces, claro, ¿qué pasa? El artista la quiere agarrar, ¿no? Uno quiere agarrar esa inefabilidad, pero se te escapa entre los dedos, ¿no? Como el agua, que uno quiere agarrar el agua y se te escurre. Entonces, claro, esa misma situación pasa con Dios, ¿no? Cuando Dios se mete en tu vida, te genera como un encuentro, un golpe, como ese golpe de la belleza, pues también el encuentro con Cristo, el encuentro con Dios, y pasa lo mismo, tú quieres como abarcar a Dios, ¿no? Dios se te acerca, Dios se te revela, Dios se te... ¿no? Se hace, no sé, en la Eucaristía, ¿no? O sea, es cercano, pero a la vez también sigue siendo trascendente, ¿no? Entonces, claro, la teología te abre un campo muy bonito de profundizar y poder entrar como en mayor diálogo con esa inefabilidad, aunque nunca la vas a poder agarrar, ¿no? Como el agua o como la belleza, ¿no? Nunca vas a poder agarrar a Dios, salvo en el cielo, ¿no? Que Él nos va a hacer participar de su vida plenamente, pero sí las rozas, ¿no? Como el encuentro con la belleza. Rozas a Dios, rozas la belleza, rozas lo inefable y claro, y dice, esto es, ¿no? O sea, esto es como la plenitud de los deseos del corazón de la persona humana, ¿no? Que se ven ahí como... Bueno, eso. Eso con lo inefable, aquí el speech. Carlota, tú nos has dicho antes que empezaste tu peregrinación en Finisterre y que cuando llegaste a Jerusalén caíste en la cuenta de que ya eras peregrina. Y no sé si tu aprendizaje tiene algo que ver con Tierra Santa, con probablemente la meditación de la Escritura, la vida de Jesús. No sé, ¿cuál es tu aprendizaje? ¿Tiene algo que ver con eso? Pues tiene muchísimo que ver y también tiene muchísimo que ver con lo que ha dicho Álvaro antes. O sea, este conocimiento te permite como poder disfrutar más de la experiencia de Dios, y para mí no fue un conocimiento académico que me hubiese encantado, y ahora te oigo hablar de grado y yo moriría por haberlo hecho mientras estudiaba mi carrera. No sé si lo hubiese terminado o me hubiese pasado a teología, no lo sé, pero pienso como que hay cosas que te ayudan a poder disfrutar de tu experiencia de Dios. ¿Puede alguien que está perdido en una montaña y que no conoce nada y que no tiene acceso a la Sagrada Escritura o que no tiene acceso a la Eucaristía, puede conocer a Dios? Claro, pero como que tenemos herramientas para poder como conocerle más. A mí la herramienta fue la peregrinación, el camino en sí, luego en Tierra Santa, pues a mí se me hizo como especialmente claro, porque a cada uno nos toca algo, y estaba hablando con mi amiga Patti sobre lo que supuso para cada una Tierra Santa, y es como, pues para mí pisar el suelo que él pisó me generó un impacto enorme. Tocar la piedra sobre la que su cuerpo sin vida está posado y sobre la que resucita, como que me hace leer el Evangelio de otra forma. Pienso que a cada uno se nos dan herramientas. En esta herramienta, estando aquí donde estamos, en una universidad y una de las mejores universidades, pienso qué gran herramienta en la formación, y como aprendizaje también pienso, me pasa mucho que hay gente que me dice, qué bien has hecho yéndote a peregrinar, ¿no? Saliéndote de la rueda, ¿no? Y del mundo y de, no sé, el capitalismo, cosas así. Y pues es que no sirve para nada, ¿no? Todo esto de... Y pienso, yo no hubiese podido peregrinar a Jerusalén si no hubiese estudiado 2 carreras, si no hubiese tenido experiencia profesional, no porque no lo hubiese podido llevar a cabo, sino quizá no hubiese adquirido la madurez para ponerme de esa forma a disposición de Dios, y quizás para poder de alguna forma intuir, porque esto es todo intuición, igual luego cuando esté en el cielo me dice Dios que no era eso, bueno, pues yo entendí que era eso, yo qué sé. Pero pienso como que también la formación y mi experiencia profesional me ha servido muchísimo para todo lo que he hecho durante la peregrinación. Los idiomas, que dirán, bueno, no necesitas, pues los idiomas me sirvieron muchísimo a lo largo de la peregrinación, pero también mi experiencia profesional, y después de la peregrinación, todos esos aprendizajes, tanto académicos como luego también vitales, se van conformando en una cosa que, y se lo voy a robar a Coté, me ha estado explicando hoy sobre su vida, que veo muy reflejada en la mía, y es el puzzle.
quizá alguno de vosotros ahora mismo estáis aquí estudiando y pensaréis, ¿yo para qué estoy estudiando esto, no? O estáis en una carrera y os cambiáis a otra. No es un fracaso, no pasa nada. Quizás termináis arquitectura y no ejercéis la arquitectura. Yo no he ido a un juicio en mi vida, ni he hecho como politóloga, nunca jamás. Pero hay cosas como que vemos con la óptica de qué resultado, ¿no? Como una causa y efecto. Yo hago esto, pues tiene que tener este resultado, ¿no? Yo estudio esta carrera, voy a ejercer esto. Y hay momentos en los que el Señor te regala, pues son momentillos, igual breves, le está pasando a Coté ahora, lo cuento por ella, en el que uno vislumbra el puzzle de su vida y dice, aquello que pasó era para esto, y aquella carrera que estudié que nunca ejercí, y aquel tiempo que me maté a hacer no sé qué y no le he sacado fruto, tiene fruto ahora. Y yo creo que para mí uno de los aprendizajes, y lo vislumbro muy poquitas veces y muy poquito rato, es como entender un poco ese puzzle y decir, aquello pasó por esto y esto todo tiene sentido, y aunque yo no lo entienda, pues igual en el plan de Dios todo esto como que se ve precioso y está súper bien formado. Igual a mí me parece todo como un poco caótico y desastroso, pero luego las piedras, o sea, las piezas van juntándose y uno se encuentra de repente con esa pequeña visión de que su vida es un puzzle que está bastante bien montado. Ya, tal cual. Yo la tengo a veces poco rato, pero a veces la tengo. Oye, gracias porque nos podíamos interrumpir, ¿no? Pero por la alusión al puzzle. Pero claro, la alusión al puzzle es justamente por eso, ¿no? Porque de repente mucha gente me decía, a ver, Coté, deportista, arquitecta y teóloga. O sea, a ver, ¿cómo pretendes unir eso? O sea, profesionalmente, ¿no? ¿Qué quieres hacer? ¿O cuál es tu plan? Y yo, no sé, pero como que de alguna manera sabía que lo tenía que hacer. O sea, mi inquietud personal, profesional, a lo mejor también Dios, no lo sé. Como que era... Y yo, claro, no sabía en qué iba a terminar esto, ¿no? Y resulta que ahora es lo que ha pasado. O sea, justo este año, después de 20 años, yo hace más de 20 años que salí del colegio, aunque me veo joven, pero no soy tan joven. Claro, 20 años en los cuales recién ahora se arma el puzzle, ¿no? Y estoy trabajando en la escuela de arquitectura, dando clase a los alumnos, ¿no? A la vez trabajando como arquitecta en la escuela, ¿no? Dando clases de proyectos, etcétera. Investigando la teología, ¿no? Y como uniendo todas las piezas de un puzzle en el cual en un momento yo hice un mini grado en diseño, también doy clases en la carrera de diseño. Entonces claro, es como, oye, esto que hice en diseño en el año 2004 me sirve, ¿no? Ahora en el año 2024, o sea, 20 años después, y es como, o sea, es como dejar actuar a Dios, que también a veces uno dice, vale, ¿para qué me va a servir un diploma en teología, por ejemplo? Es que te puede servir para mucho, o sea, tanto desde el punto de vista profesional. Claro, el punto de vista profesional es clave porque uno dice, vale, ok, uno puede aprender una técnica, uno puede aprender una ciencia, ¿no? Pero si eso no está como orientado hacia la dimensión humana de la persona, claro, puede ser algo que se quede en una mera técnica, en una mera ciencia, pero que no llegue como a una dimensión sapiencial, ¿no? Y eso, claro, en todos los trabajos tenemos relaciones humanas, o sea, en todos los trabajos trabajamos con personas, y en todos los trabajos tenemos ese contacto con el dolor, ¿no? De un compañero de trabajo, con las preguntas que un compañero de trabajo me puede hacer. Y ahí la teología, o lo que uno puede aprender en un diploma de teología, que son 18 créditos a lo largo de toda la carrera, o sea, puede ser tremendamente como, o sea, potente y no sé, algo que nos puede ayudar no solo para nuestra propia vida, sino también para las personas que nos rodean. Eso, ¿no? Poder entender el misterio del dolor, poder entender, bueno, no sé, tantas cosas. Manuel me va a perdonar, ya nos vamos a pasar la pelota si te quieres bajar. Es que justo lo que has dicho con lo del puzzle me parece maravilloso porque hoy justo comentábamos, Coté me ha estado haciendo una visita por toda la universidad, maravilla, qué suerte tenéis de estudiar en esta universidad, y yo le decía, ¿tú te das cuenta que si tú y yo vamos a la biblioteca, tú escoges un libro diferente al que escogería yo? En estos pequeños como destellos de estas cosas que te gustan, que te apetecen, que se te dan bien, ahí se te está revelando Dios. Ahí te está poniendo Dios cosas en tu corazón que solamente las pone dentro de tu corazón. Yo estuve 6 meses trabajando en el Banco Santander, no os puedo contar lo infeliz que fui. Luego me ha servido para algo, seguro, eso todavía no lo he descifrado. Pero entré a trabajar en un trabajo que no iba conmigo y en la entrevista me dijeron, ¿te gustan los números? Y yo, shh. Y esto no es un trabajo que hables con mucha gente. Yo, no hay problema, porque quería trabajar en el Banco Santander sí o sí. Yo sabía que yo quería trabajar en el mejor banco de España y que yo quería hacer... Pero no fue
donde yo encontraba mis destellos. Yo escogí un trabajo que no me gustaba y fui infeliz ahí. ¿Por qué digo esto también? Porque viendo también el qué pinta Dios en la vida de Coté, pienso, le ha ido marcando destellos que igual no encajaban muy bien entre ellos, y ahora va a pasar también a los que estéis estudiando, no todos sois estudiantes, pero a los que estéis estudiando os va a poner destellos que igual decís, ¿qué pinta esto con esto? ¿O por qué tengo yo esta inquietud? O igual yo estoy estudiando una carrera súper técnica, pero es que tengo una parte súper creativa y yo, no sé, me gustan cosas como que igual no encajan mucho entre ellas o cosas así. Y yo creo que es precioso como esta pequeña visión del puzzle, porque son esos destellos que Dios pone en tu corazón de una forma única para ti. Y que si tú vas respondiendo a ellos, va como a ir gustando, ¿no? Esto como decir, es por aquí. Y yo ahora tengo la suerte, igual en otros momentos de mi vida, si nos volvemos a encontrar, no estoy en ese momento, ahora lo estoy. Que siento que es por aquí. ¿Significa que es fácil? No. ¿Significa que es agradable? No siempre. Pero digo, es por aquí. O sea, yo ahora mismo siento como que voy respondiendo a los destellos de, vale, me va guiando por aquí y yo estoy contestando más o menos dentro de esta sensibilidad, volvemos al silencio, pero más o menos yo voy contestando. Y yo creo que si en esta época, los que estoy estudiando, como que tenéis todo abierto para vosotros, que tenéis todas las posibilidades, como estar súper atentos a esos destellitos que te van llevando. No penséis que le pasa a todo el mundo, lo que vosotros sentís solamente pasa en vuestro corazón, como activar la sensibilidad a los destellitos. Tal cual, ¿no? Es como también lo de la visión contemplativa, que uno como que lo capta. Pero es súper bonito también por eso, porque de repente uno no sabe, ¿no? Y la gente a lo mejor te va a decir, pero ¿para qué estás haciendo eso, no? Por ejemplo, si alguno de ustedes se apunta al diploma en teología y está estudiando Derecho o Económica o lo que sea, ¿no? ¿Pero para qué te apuntas a un diploma en teología, no? ¿De qué te sirve? Y a lo mejor esa pregunta, pero bueno, si uno cree que es que me va a aportar, como seguirlo, porque al final es que eso es una pasada, o sea, Dios tiene un plan y si te lo metes, ese chispazo, ese destello, como dice Carlota, bueno, por algo es, ¿no? Y si tú tienes ese interés y quieres profundizar, o sea, no pierdas la oportunidad. La verdad es que esta oportunidad del diploma a mí me parece que es lo que decía Carlota, o sea, si ella estuviera en la universidad, que lo haría, seguro. Yo seguro. O sea, es una suerte, es un lujazo y yo, claro, imagínense, yo vine desde Chile para hacer el máster en teología, para estudiar con los profesores que hay aquí de teología y ustedes solamente, o sea, digo que yo también, o sea, si hubiera estudiado la carrera acá, seguramente hubiera aprovechado de hacerlo porque es que es fácil y qué lujo, ¿no? Poder contar con quizás los mejores profesores de teología, expertos en distintas áreas, para, si a uno le interesa, pues poder profundizar en eso. Entonces eso es una suerte también. Bueno, Manuel, antes de echarme, voy a decir algo. Porque lo que quería decir es que os vayáis preparando preguntas. Porque yo puedo seguir preguntando, pero... O sea que voy a dar un poco de juego mientras... y Álvaro pasará el micrófono, ¿no? Habéis hablado de los aprendizajes y ahora la misión. O sea, ¿y ahora vosotros qué? Tú estás en... Imagino que la carrera académica, entonces todo lo que has aprendido, toda tu experiencia tiene que ver con lo que vas a enseñar, lo que vas a aprender, lo que vas a enseñar. Y tú estás, creo, haciendo lío, ¿no? Cuéntanos, ¿cuál es la misión? O sea, ¿cuál es la perspectiva? Tú, Carlota. Esta es la pregunta que más me cuesta, Manuel, porque cuando me pregunta la gente como el ¿y ahora qué?, ¿no? Como que qué viene por delante... yo he aprendido que a mí el Señor me hace conducir con las luces cortas del coche, a mí las largas no me funcionan, entonces voy como muy al corto plazo, también gracias a Dios porque puedo, por mi contexto. Y cuando volví de la peregrinación y llegó esta pregunta de la hora qué, me angustió muchísimo y ahora me angustia un poco menos, pero también me pongo nerviosa cuando me preguntan, bueno, y ahora, o tú a qué te dedicas, y a qué te vas a dedicar, y cuál es tu plan. Ay, madre. Pues intentar estar muy sensible a lo que el Señor me vaya guiando y tener voluntad de obediencia, que no significa obediencia, digo, yo voluntad la pongo. Ahora lo que me dedico es a evangelizar, a hablar de Dios, pues allí donde puedo, en redes sociales, todo lo que puedo y ahora estoy en un proyecto de una serie documental que se llama Hagan Lío, que es un proyecto precioso que nació con, bueno, un antiguo alumno de esta universidad, con Juan Manuel Cotelo,
en el que nos hemos dedicado a documentar la belleza de la Iglesia. Y un poco esto nace porque, bueno, Juan Manuel Cotelo es un director de cine maravilloso, si no habéis visto ninguna de sus pelis estáis tardando, y él veía un poco como esta cosa de que, joder, que lo que sale sobre la Iglesia en los medios está fatal, y no es verdad. Y yo venía de peregrinar y venía con una experiencia de iglesia increíble en un montón de países, habiendo visto la realidad de la iglesia, y yo le decía, es que la realidad supera la ficción, o sea, es como, esto es mejor que cualquier peli de ficción que tú te inventes. Y entonces juntos decidimos hacer una serie documental sobre la belleza y la verdad de la iglesia que se llama Hagan Lío. El año pasado grabamos la primera temporada y hemos estrenado los 3 primeros capítulos y os digo en primicia que este viernes se estrena el 4º capítulo de Hagan Lío y tenemos con nosotros ahora mismo la suerte de tener a la protagonista del 4º capítulo de Hagan Lío, que es Patty Ten, ilustradora. Os va a encantar el capítulo. Patty y yo venimos de verlo ahora en su casa y nos ha encantado, hemos salido con un buen rollo tremendo. Y son capítulos, o sea, lo que hacemos es capítulos sobre gente que hace lío en nombre de Dios, y cómo ponerte a disposición de Dios, pues pasan cosas maravillosas que no te puedes explicar. Y pues ahora estoy con ese proyecto de la serie, y en mayo, aprovecho porque voy a volver aquí, publicamos un libro sobre el Vía Crucis de las mujeres. Pues también haciendo un poco de la oración en Jerusalén, meditando sobre cómo vivieron las santas mujeres la pasión. Decidimos una editorial y yo hacer un libro sobre el Vía Crucis de las mujeres, y vendremos en mayo a presentarlo. Ya lo pondré por las redes y eso, pero vamos a venir en mayo también a presentarlo aquí, que ha hecho unas ilustraciones maravillosas, la hermana de Patty, porque en esa familia hay un talentazo tremendo. Y ahora he empezado a acercar la experiencia de peregrinación a otras personas también. Y en abril hago la primera peregrinación abierta para que se apunte quien quiera no, 15, somos 15 y ya, después no se puede apuntar. Y vamos a peregrinar a Santo Toribio de Liébana, aquí al ladito. Y bueno, pues ahí voy con esto ahora, pues hablando de Dios en los caminos, en las redes, en libros, en series, en lo que buenamente pueda y lo que el Señor vaya poniendo delante de mí, pero la misión es llevar esta alegría al mundo entero. Esa es la mía. ¿La tuya, Coté? La mía, bueno, claramente pasa por enseñar, ¿no? Por transmitir quizás desde un punto de vista más académico, bueno, ¿no? Ese conocimiento de Dios que he adquirido a raíz de la teología, a raíz del doctorado. Tengo la suerte de ser parte del Instituto Core Curriculum y dar la asignatura de ética. De hecho, aquí tengo algunos de mis alumnos. Entonces, bueno, eso, ¿no? Hablar de... Bueno, en ética no se habla de Dios directamente, lo cual es una pena porque ahí me quedo con ganas de decir un poco más, pero sí que se habla de temas que son trascendentales para la persona humana, ¿no? Entonces también poder transmitir todo eso a los alumnos es algo que bueno, que yo espero hacerlo cada vez mejor y que sea como muy enriquecedor para los propios alumnos, porque al final es como decir, oye, qué suerte he tenido yo de poder estudiar todo esto, de poder profundizar en todo esto, ¿no? Y ahora que me toca, pues transmitirlo, no me voy a guardar yo todo esto para mí, ¿no? También para mí, por ejemplo, eso, que me hayan invitado aquí, a ver, me supone cierto nervio, cierto, ojo, me han liado, ¿no? Va a ser algo que a lo mejor podría estar haciendo otra cosa, pero a la vez también es como la alegría de poder comunicar, de poder hablar de la belleza, de lo inefable, como decíamos antes, porque al final son cosas que todos tenemos dentro, ¿no? Y que de alguna manera la persona humana se pregunta por eso o tiene esos deseos de la trascendencia en el corazón y a veces no sabe cómo, ¿no? Qué nombre ponerle, por dónde van los tiros. No sé si eso se entiende, ¿es muy chileno? ¿Se entiende? Sí, Ah, vale. muy bien. ¿Por dónde van los tiros? Es muy español. Ah, muy bien. Y claro, y al final el poder transmitirlo, el poder compartir, el poder entregar ese conocimiento a los demás, yo creo que es algo muy, muy bonito y que también si Dios te da la posibilidad es una suerte. Bueno, adelante. ¿Quién? Allí tenemos una pregunta, en el fondo. Oye, muchas gracias. A mí me ha quedado una duda de todo lo que habéis ido diciendo, porque habéis hablado mucho pues, de intuiciones, de que Dios habla del corazón y de quién lo sabe,
Y a mí, que soy un poco escéptico, me ocurre que me sale por dentro pensar, ¿cómo uno distingue cuando es puro sentimiento o emoción del momento y al revés, ¿no? Cuando es solo algo razonable, que a veces pues, a los escépticos les puede pasar un poco más eso, ¿no? Que uno tiende a pensar en lo razonable y en lo lógico por desechar un poco un entusiasmo que tiende a pensar que es más momentáneo. Entonces yo sé, porque me lo han dicho y porque se oye hablar mucho, de que el corazón pues, se mezcla, ¿no? en la cabeza y el sentimiento, pero yo eso la verdad que no sé cómo se concreta en la vida. Entonces, ya que habéis hablado bastante de eso, de esas intuiciones que habéis tenido en momentos de vuestra vida, sí, no sé si es difícil o no, pero bajar un poco al terreno, ¿en qué se concreta eso? Tener una intuición de ese tipo. Gracias. Bueno, yo creo que, o sea, es muy interesante la pregunta, pienso que es algo, bueno, que tiene muchas aristas. No sé, a mí me ayuda mucho pensar que, o sea, en las facultades del hombre, ¿no? O sea, que tenemos esa inteligencia que conoce, esa voluntad que ama, ¿no? Los afectos que se meten, que se incorporan y que al final, en el núcleo donde se junta todo eso, como muy bien dijiste tú, ¿no? Es en el corazón humano. Entonces, claro, a veces también depende del temperamento de cada uno, del modo de ser de cada uno. Hay gente que es más racional, hay gente que es más voluntarista, hay gente que es más afectiva, ¿no? Y que a lo mejor puede caer en un sentimentalismo. Y creo que es tarea, ¿no? De cada uno, a lo largo de la madurez y del ir creciendo, ir conociéndose, conseguir articular estas tres cosas de una manera equilibrada. Y eso, claro, a veces suena súper fácil, así teóricamente hablando, ¿no? Pero claro, es algo difícil de conseguir. Entonces, claro, a mí, por ejemplo, me interesa mucho el tema de la contemplación, y quizás me estoy yendo por mi área, ¿no? Pero porque justamente en la contemplación se articulan esas tres cosas, ¿no? O sea, cuando uno conoce, le decía antes a Carlota, ¿no? O sea, un científico, ¿no? Que quiere estudiar la flor quizás de una manera racional, claro, la estudia, ¿no? Y se sabe todo de la flor, la analiza racionalmente, etcétera, y tiene un conocimiento de la flor, eso, muy científico, muy teórico, se ha leído 800 libros de la flor, quizás la coge y, no sé, coge los pétalos, los mete al microscopio, ¿no? Ese es un tipo de conocimiento, ¿no? Pero, por ejemplo, en la contemplación, ese conocimiento, Benedicto XVI lo explica, ¿no? Es un conocimiento que es más profundo, que va más allá, porque no me pone frente, podríamos decir, a las características de la cosa, sino que me pone lo que es la cosa en sí, ¿no? Lo que es la realidad en sí. Y entonces yo no descubro quizás las características de la flor, pero descubro el valor de la flor en sí mismo. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando una persona contempla? Que no solo conoce la flor en lo que ella es, sino que también la quiere, la ama, ¿no? Entonces, por eso una persona que contempla, hagamos que esto es la flor, se queda como embobado mirando la flor y dice, qué flor tan bonita, ¿no? Y se detiene en la flor. Y jamás se te va a ocurrir romperla, ¿no? Jamás se te va a ocurrir romper la flor porque sería como, no, o sea, la flor hay que como respetarla, ¿no? Entonces, yo creo que esto que dices tú, ¿no? Que tú eres como más racional, ¿no? Y cómo pillar esas intuiciones de Dios. Desde el punto de vista de la teología, justamente la teología tiene un punto que articula, ¿no? O la idea, ¿no? Es que articule, por un lado, la dimensión contemplativa, pero también la dimensión racional, ¿no? O sea, es esa razón que busca entender la fe, ¿no? Entonces, a la hora, por ejemplo, de estudiar teología, es verdad que a lo mejor mi punto de partida fue la belleza y fue la contemplación, ¿no? De la belleza en la naturaleza o en el arte. Pero muchas veces el camino es el inverso. O sea, muchas veces el camino pasa por ese interés racional de querer profundizar, y en esa profundización, ¿no? De repente uno descubre como racionalmente, ¿no? Racionalmente es como la lógica, ¿no? Que, no sé, el árbol es bonito, lo bonito me da paz, entonces el árbol me da paz, ¿no? Pues bueno, la teología, uno a través de razonamientos así, lógicos, racionales, puede descubrir ciertas verdades que te llenan, que te llenan como tu ser. Si tu ser es racional, bueno, que te llenan tu inteligencia, ¿no? Y en ese llenarte la inteligencia, en esa luz que la inteligencia descubre, cuando es profunda y se mete la sabiduría, también se te enciende el corazón. Porque al final nosotros podemos valer razón, voluntad, afecto, pero somos una unidad. Y quieras o no, aunque tú seas quizás más racional, eso se te une, ¿no? Y si te enamoras de una mujer o si hay algo que te mueve por dentro, eso aflora, ¿no? Y sería muy raro que no. Pero esperemos que sí, ¿no? Porque se produce una unidad que está dentro de ti, pienso yo.
Qué bueno. Yo te puedo contar 3 cosas que a mí me han servido muchísimo en el discernimiento de si algo es o no es, o si es mi corazón o en mi cabeza. La primera son los frutos. O sea, cuando yo sentí que esto brotó en mi corazón, el peregrina a Jerusalén, me hice la pregunta, ¿es un peliculón que yo me he montado? O sea, soy yo que me encanta el drama y que me encantan las cosas así como muy tal, que me estoy montando una película, y yo fui viendo con el paso de los días que aquello me generaba mucha alegría y mucha paz. Y para mí estos 2 fueron como 2 grandes medidores. Si uno tiene una idea maravillosa un día de copa, igual a la mañana siguiente dice, craso error. O sea, ¿en qué momento pensé anoche que esto era una fantástica idea? Enviar este mensaje, y a la mañana siguiente me estoy repitiendo muchísimo. Yo creo que también como esto de dejar que las cosas, ¿no?, como que se calmen y ver qué te va generando también a ti, ¿no? Si tomas una decisión, pues ir viendo con el paso de los días esta decisión, que yo no sé si viene del corazón, de Dios, de mi cabeza, de algo que yo habré visto en algún sitio, como ir dejando, o sea, ir viendo con calma qué va generando en tu corazón. Esa es la primera que te diría. Para mí la segunda es ponerse en camino. Si para mí peregrinar a Jerusalén, que yo pensé que podía ser voluntad de Dios en mi vida, no lo fuese, digo, oh, seguro que lo aprovecha para algo. O sea, creo que el riesgo está en quedarnos parados. Y me encanta el Evangelio de Juan esto de ven y verás. O sea, ven, tú ponte en camino, yo ya luego te voy a ir contando, pero tú da el primer paso. Y creo que muchas veces quizás podemos pecar de, no sé de dónde viene esta intuición que he sentido, no, me voy a quedar quieto. Y yo te diría, da el primer paso y ya irás viendo con calma. Y si no es, pues también el Señor se vale de todo y ya verá Él cómo lo usa para su bien. Y la tercera, esto me lo han dicho hace unos días en Santo Toribio de Liébana, el día que llegué allí después de mi peregrinación, tuve una confesión maravillosa y el sacerdote que me confesó me dijo, no se trata de acertar, sino de tener voluntad de obediencia. Por eso he dicho antes esa palabra tan buena que claramente no la he pensado yo. Y pensé, yo muchas veces mido todo por acierto o error. ¿Ha sido un acierto o ha sido un error que yo me meta como presentadora de la serie de Hagan Lío? Muchos momentos he pensado, error seguro. Pero digo, lo valoramos todo como, ¿esto es acierto o no acierto? Y pienso, si te estás poniendo delante de Dios, pues Él sabe lo que hay en tu corazón. Como si tú tienes voluntad y te pones, ¿sabes?, da el paso. Hombre, toma un poquito de tiempo para discernir. Si tienes un director espiritual, pues eso viene fenomenal en esos momentos para ver de dónde viene eso que tú estás, ¿no?, como esa intuición que tú estás teniendo. Pues si tienes alguien con quien lo puedas contrastar, a mí me ayuda muchísimo. Como que alguien que me conoce, pues voy haciendo un poco de, ¿sabes?, de confrontación a ver de dónde viene eso. Pero si lo has hecho con calma, has dejado ver qué va generando eso en tu corazón, si es una decisión, te pones en camino y tienes esa voluntad, a mí me parece que es muy raro que eso salga mal. Hola, muchas gracias por todo. Yo querría preguntar ¿qué es algún momento, algo con lo que os quedáis del diploma? Que dices, esto me ha encantado, por esto lo recomendaría a alguien. Bueno, yo principalmente, creo que lo recomendaría un poco también por lo que han dicho antes, es sencillamente lo que te permite es, cuando tú entras en clase, al fin y al cabo lo que estás haciendo es, de todo aquello que tienes dudas, coger las respuestas. Entonces, en ese sentido, si eso, uno se está planteando cosas en su vida, o no sabe muy bien dónde está, o no sabe bien si le gusta algo, si prefiere otra cosa, etc. Al final, la suerte que tiene la teología es precisamente su objeto de estudio, que es Dios. Entonces, en ese sentido, es muy complicado equivocarse. Entonces, a mí lo que me ha gustado del diploma personalmente es precisamente poder ir profundizando en aquellas cosas que quizá mi carrera, que aunque me ha gustado mucho, pues no ha profundizado del todo. Entonces, poder hablar, por ejemplo, de Dios con más libertad en clase que en clases de filosofía, pues eso te solventa también muchas dudas que quizá la filosofía no me había ayudado en ese momento. De la misma manera, cualquier otra carrera, creo yo,
tampoco llega a profundizar del todo cuáles son las cuestiones más fundamentales de Dios, etc. Entonces, utilizar este diploma precisamente para eso, a mí personalmente me parece como la decisión por la que lo escogí. A mí me gustaría añadir que si yo pudiese cursarlo, creo que lo que me gustaría es que puedas seguir como tu carrera y a la par formarte en esto, como creo que igual puede ayudarte como a vivir con más plenitud tu propia vocación, si es la arquitectura, la medicina, el derecho, lo que sea, como que por lo que yo lo cursaría es porque yo seguiría cursando mi carrera y aprovecharía esto como para dar ese complemento maravilloso de vivir mi vocación con más plenitud, creo. Bueno, una pregunta y habrá que retirarse, porque... Bueno, muchas gracias. Soy José Pablo García. Yo estudié en la universidad, soy ingeniero y ahora trabajo en la universidad. Estoy concretamente ahorita, me acaban de pedir participar en... ¡Újale! Es que igual esto está... desde el Centro de Desarrollo en ayudar al desarrollo de las facultades eclesiásticas. Entonces esto venía un poco de trabajo, pero me encanta y iba a hacer una pregunta relacionada al diploma, pero ahora por la pregunta del escéptico que salió por ahí me salió querer dar un poco también de una experiencia ya que estamos compartiendo, decir que durante la carrera yo también me preguntaba eso, sobre todo en segunda carrera, yo, ingeniero tal, dije, oye, yo no quiero que me engañen o a ver si esto es verdad, esto de Dios, tal, y por consejo de un sacerdote también director espiritual, tal, me dijo, oye, en las facultades hay un diploma online que se da de ICCR que trataba estos temas, ¿no? Con los profesores, sí que online se puede estudiar cosas, esta cosa, pero... Y me acuerdo que, como dices, me lancé, dije, no, lo voy a hacer, y a ver, tomarme en serio esto, ¿no? Es que yo quiero que me expliquen y a ver si esto tiene sentido. Y quiero decir que cuando tomé las asignaturas, sobre todo los que tienen que ver con teología natural, me di cuenta que es que hace muchísimo sentido creer en Dios, ¿no? O sea, que es lo que es que no creerlo es lo absurdo, digamos, ¿no? Y eso te lo dice el escuchar los argumentos de gente de primer nivel, que a veces la formación que tenemos es la de nuestros catequistas de cuando éramos niños y de gente con muy buena voluntad nos ha explicado cosas pero que no tienen idea, ¿no? Entonces, que ese es también un punto muy fuerte, por lo que, aunque yo no hice el diploma tal cual, pero me dieron clase profesores de las facultades y que me alegré muchísimo. Y nada, o sea, quería compartir esto porque lo que decía el escéptico me haría más que una pregunta. Gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a levantar el campo. Yo quiero agradecer a la Facultad de Teología y en concreto al Diploma en Teología que haya organizado este coloquio y que nos haya dado la oportunidad de escuchar a gente tan interesante y experiencias tan interesantes. Primero Álvaro, que ha dado su testimonio y que es el que está haciendo el diploma. Pero después, por supuesto, a Coté y a Alejandra. Y a Carlos. Yo toda la... No digas Alejandra, lo he dicho. Bendito sea Dios. Pues Carlota, y pues muchísimas gracias por vuestra participación, por vuestras ideas, vuestra simpatía, y gracias a todos por venir. Hay mucha información en la web sobre el diploma de teología, o sea que si estáis interesados, que sepáis que en las facultades y en la web hay información. Gracias.